Imagínate que estás comiéndote una hamburguesa y de pronto te dicen que esa carne podría darte una enfermedad mortal que llena tu cerebro de agujeros. Suena a una película de terror, ¿no? Pues eso pasó de verdad en los años 90 y el mundo entero entró en pánico. Hoy, en Infectando Conciencia, vamos a hablar de la enfermedad que volvió loca a las vacas y asustó a los humanos. Hola a todos, como ya mi compañera les dijo, hoy les traemos un tema que suena medio loco, y pues con toda la razón, ya que su nombre es la enfermedad de las vacas locas. Su nombre científico es la encefalopatía espongiforme bovina o EEB por sus siglas, y aunque puede sonar raro, esta enfermedad no solo afecta a las vacas, sino que ha tenido un impacto grande en la salud pública, el comercio internacional y hasta en la forma en que muchos países manejan la producción de la carne. Bueno, más allá del drama clínico, la EEB o encefalopatía espongiforme bovina, ya sabemos, ha provocado pérdidas económicas enormes, no tanto por la cantidad de animales enfermos, sino por las restricciones súper estrictas de los productos bovinos en algunos países. Algunos países enteros se han visto como sus exportaciones se frenaban de golpe y la confianza del consumidor se desplomaba. Bueno, para poder entender el verdadero impacto de esto, viajemos a los años 90, cuando Reino Unido fue el epicentro del brote, donde miles de vacas fueron sacrificadas por contener esta enfermedad y donde surgió un nuevo miedo, una variante de la EEB en humanos, llamada VCJD, lo cual significa variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la cual fue vinculada al consumo de la carne contaminada. Esto cambió para siempre la forma en que se regula la industria alimentaria. Se implementaron nuevas normativas sobre la alimentación animal, trazabilidad de productos cárnicos y la vigilancia epidemiológica. La encefalopatía espongiforme bovina se convirtió en un llamado de atención global sobre los riesgos de ciertas prácticas en la agroindustria. Por otro lado, cabe recalcar que no solo fue un golpe para la salud, sino para la industria ganadera, por lo que muchos países comenzaron a cerrar sus puertas a la carne bovina proveniente de los países que habían sido afectados. Y esto resultó en restricciones comerciales muy estrictas. Entonces imagínense lo que eso pudo haber significado para la economía de los países que eran ganaderos en ese momento. En algunos de estos países la producción de carne bovina se redujo casi a la mitad, pues esto era un desastre económico para ellos totalmente. Pero bueno, ya, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué la causa? ¿Por qué genera tanto problema? ¿Se puede transmitir a humanos? Hoy todas estas preguntas vamos a explicarlas con calma y detalladamente. Entonces, pónganse sus audífonos y sumérjase en Infectando Conciencia. Etiología. La EEB es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que afecta al sistema nervioso de las vacas y hace parte de un grupo de enfermedades rarísimas llamadas encefalopatías espongiformes transmisibles. Lo curioso de estas enfermedades es que afectan a varias especies, incluso a los humanos, y tienen algo en común. Su agente causante es un misterio. Hasta el momento no hay un consenso absoluto sobre cuál es la verdadera causa de la EEB. Hay dos teorías principales. Virus endógenos simbióticos. Son pequeños fragmentos de virus defectuosos que viven dentro del ADN de los animales y que, bajo ciertas condiciones, podrían formar partículas proteicas dañinas. Y la otra sería la teoría del prión, que es la más aceptada. Y sí, esta es la que suena más rara al principio porque no habla del virus ni bacterias, sino de una proteína malvada que empieza a hacer desastres en el cerebro. La teoría del prión, explicada sin enredos, pero con todo el detalle. La teoría fue propuesta por Stanley Prusiner en los años 70. ¿Qué es un prión? No es un virus, no es una bacteria, tampoco es un hongo. Entonces, ¿qué es? Lo que la hace especial y peligrosa es que, al parecer, es una proteína que puede cambiar su forma y obligar a otras proteínas a hacer lo mismo. En condiciones normales todos tenemos una proteína llamada PRPC, que está en las neuronas y funciona bien. Pero cuando aparece la versión infectada, PRPSC, esta tiene una forma diferente, con láminas beta, y convence a las otras proteínas sanas de cambiar su forma y volverse dañinas también.
Esto genera una reacción en cadena y los priones se acumulan en el cerebro formando depósitos tóxicos que dañan las neuronas. El cerebro empieza a llenarse de agujeros microscópicos, terminando como una esponja, por eso su nombre esponjiforme. Lo impresionante es que estos priones no tienen ADN ni ARN, pero igual causan una enfermedad transmisible y mortal. Esta teoría fue tan revolucionaria que a Prusiner le dieron el Nobel de Medicina en 1997. Historia y brote global. Ahora que ya tenemos claro qué es y cómo funciona esta enfermedad a nivel molecular, vamos a mirar hacia atrás. ¿De dónde salió todo esto y cómo se convirtió en una crisis global? Las encefalopatías especiformes ya se conocían desde el siglo XVIII, empezando con el scrapie en ovejas. Luego, en el siglo XX, surgieron casos como la enfermedad de SJ en humanos. Pero la alarma mundial se encendió a finales del siglo XX, cuando aparecieron casos de encefalopatía especiforme en bovinos y una nueva variante de la SJ que afectaba a personas jóvenes. Esto dejó claro que la enfermedad tenía implicaciones más allá del mundo animal. Se sospechaba que el origen estaba en la alimentación contaminada de los bovinos, que recibían piensos con harinas proteicas derivadas de otros rumiantes. Esto era común antes de que se implementaran controles más estrictos. Un dato importante es que la encefalopatía especiforme bovina se presentó más en el ganado lechero porque estas vacas recibían más raciones concentradas que el ganado de carne. Afortunadamente, hoy se sabe que no hay evidencia de transmisión directa entre vacas y que el riesgo sigue estando en el consumo de productos contaminados. Bueno amigos, les comento la distribución geográfica de la EEB. Miren, la enfermedad de las vacas locas se ha detectado en la mayoría de países europeos. Además de estos países europeos, también se han encontrado en Canadá, Estados Unidos, Israel y Japón. Y algunos casos se han reportado en las Islas Malvinas y Omán. Lo que sí es que países como Islandia, Australia y Nueva Zelanda parecen estar libres de EEB. Aunque esto depende de qué tan bueno sea como la calidad de los programas de vigilancia sanitaria. Y pues la Organización Mundial de la Salud clasifica a los países en 3 niveles de riesgo: riesgo insignificante, riesgo controlado y riesgo indeterminado. Bueno, ya todo esto, pero ¿cómo se ve una vaca enferma? Aquí viene la parte más visible de esta historia. La EEB tiene una fase silenciosa y muy larga. El periodo de incubación puede durar entre 3 y 5 años. Eso significa que una vaca puede estar infectada y no mostrar ningún síntoma por años. Pero cuando aparecen los síntomas no hay vuelta atrás. La enfermedad es progresiva, incurable y siempre mortal. En la mayoría de los casos, los signos se agravan poco a poco durante semanas o meses, aunque en algunos animales puede avanzar rápidamente. Pero, ¿y qué síntomas vemos? Probablemente neurológicos como una ataxia, pues la dificultad para coordinar los movimientos y sobre todo en las patas traseras. También podremos observar una hiperactividad, ya que responden de una forma exagerada a sonidos, movimientos o algún toque que les den. Observaremos temblores y comportamientos extraños como agresividad, nerviosismo, cambios de temperamento, incluso un miedo intenso o pánico. También pueden aparecer síntomas más inespecíficos como son la pérdida de peso, deterioro de la condición corporal, disminución de la producción de leche, rechinar los dientes, que sea posiblemente por el dolor que sienten, una menor rumiación y una alteración cardíaca como una bradicardia o algún ritmo irregular. Pero ojo, no todos los animales muestran todos los síntomas. A veces solo se presenta una categoría de signos neurológicos, pero sí hay una combinación de cambios de comportamiento, hiperactividad y problemas de marcha. Esto es una alerta roja. Diagnosticar esta enfermedad es casi como resolver un crimen, sin testigos, pues no es nada fácil. Es parte del gran desafío. No hay signos patognómicos, es decir, no hay un síntoma exclusivo que diga
Esto es encefalopatía espongiforme bovina con certeza. Y lo más complicado, no existen pruebas confiables para detectar la enfermedad en animales vivos. Entonces, ¿cómo se hace? Ante mortem, lo que se puede hacer es observar signos clínicos sospechosos. Por ejemplo, se evalúa la reacción exagerada a estímulos que normalmente no deberían asustar al animal, como golpear con un objeto metálico con un martillo, tocar sus patas traseras para provocar una patada, encender una luz repentina, agitar una mano cerca de su cabeza. Si el animal se sobresalta, entra en pánico o reacciona de forma muy desproporcionada, se vuelve altamente sospechoso. Pero aún así, esto no confirma nada. El diagnóstico definitivo solo se hace post-mortem, analizando el cerebro del animal. Ahí se pueden usar varios métodos: inmunotransferencia y ELISA para detectar los priones, inmunohistoquímica en tejidos cerebrales fijados, histología tradicional observando los famosos agujeros tipo esponja y, en casos especiales, estudios de transmisión en roedores, aunque son lentos y poco prácticos. La serología en este caso no sirve, porque el sistema inmune no genera anticuerpos contra los priones. Como los síntomas son neurológicos y bastante inespecíficos, hay que descartar muchas otras enfermedades antes de pensar en encefalopatía espongiforme bovina. Algunas de las que entran en esta lista son enfermedades metabólicas como la cetosis, hipomagnesemia, hipocalcemia, enfermedades infecciosas como la rabia, la pseudorrabia, listeriosis, o intoxicaciones como intoxicaciones por plomo o incluso carbón bacteriano. Otras causas neurológicas pueden ser tumores, edema encefálico, encefalopatía hepática, poliencefalomalacia, atrofia cerebelosa, mieloencefalopatía degenerativa, encefalomielitis por herpes virus y hasta el tétano. Por eso, ante un bovino con signos neurológicos, el diagnóstico diferencial es clave para no saltar directamente a la conclusión de encefalopatía espongiforme bovina, pero tampoco hay que ignorar el riesgo. Prevención y control. Como ya vistes, esta enfermedad no solo es rara, sino también peligrosa. Pero entonces, ¿cómo se evita que vuelva a causar una crisis mundial? Aquí entra la parte seria, la prevención y el control. Para evitar la propagación de la encefalopatía especiforme bovina, se implementan varias estrategias claves, como lo son la vigilancia activa de bovinos con signos neurológicos, la notificación obligatoria de casos confirmados, el control estricto de importaciones y prohibición de harinas de carne de rumiantes en la alimentación animal, la eliminación de tejidos de alto riesgo como el cerebro, la médula espinal, entre otros, en el procesamiento de animales, la identificación individual del ganado para facilitar rastreo y la destrucción de animales sospechosos o expuestos a piensos contaminados. En cuanto a la desinfección, los priones son altamente resistentes. Se recomienda hidróxido de sodio o hipoclorito de sodio al 2%. Autoclave de 134 a 138 grados centígrados por 18 minutos, aunque no garantiza la eliminación total. Combinar limpieza química más esterilización física para mejores resultados. En casos médicos, se sugiere usar material descartable por el riesgo de transmisión iatrogénica. En Colombia, el ICA reforzó la vigilancia desde el 2001, recolectando y analizando muestras de tejido nervioso para descartar encefalopatía especiforme bovina en animales con síndrome neurológico. La EEB nos recordó que incluso algo tan simple como lo que comen los animales puede tener consecuencias gigantes. Por eso, entender este tipo de enfermedades no solo es una cosa de veterinarios y científicos, sino que es una cuestión de salud global. Así que ya sabes, la próxima vez que escuches algo sobre vacas locas, sabrás que detrás hay toda una historia de proteínas rebeldes, decisiones políticas y ciencia en acción. Muchas gracias por sumergirte conmigo en este tema. Nos escuchamos en el próximo episodio de Infectando Conciencia, donde seguimos desenredando todo lo invisible.